Buenos días a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Juan Carlos. Bienvenidos a este canal El Peregrino. Y en esta mañana quiero compartir con todos ustedes el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y en esta carta vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que la salvación es solo por gracia. Solo por gracia. En este capítulo, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo les enseña a los santos a recordar lo que eran antes de que Dios los salvara en Cristo Jesús, de manera que puedan maravillarse por la gracia de Dios para con ellos. Vamos a dar lectura. Salvos por gracia, empieza diciendo el capítulo número 2, tiene un pequeño título, versículo 1. Y dice el Señor: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también dice Dios: todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero es impresionante en la palabra. Dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Subtítulo, verso 11. Por tanto, dice el Señor, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el Señor, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. Muy importante este punto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver un comentario
acerca de lo que nos enseña el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y en este comentario quisiera compartir 4 puntos. Punto número 1. El Evangelio produce en el corazón del creyente humildad. ¿Qué razón tienen los verdaderos cristianos para jactarse? ¿Qué razón tienen si han sido salvos por pura gracia? Estábamos muertos en pecados y alejados de la ciudadanía de Dios. Satanás nos gobernaba y la ira de Dios ardía contra nosotros porque estábamos en pecado. Si tenemos vida espiritual, se debe por completo a la gracia de Dios en Cristo Jesús, quien nos rescató y nos dio vida nueva, vida eterna. Entonces, pregunta, ¿por qué miramos a los demás por encima del hombro? Otra pregunta, ¿quién nos hace diferentes? Solamente la gracia de Dios nos hace diferentes, porque nosotros estábamos bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás. Entonces, hoy es el día de postrarnos delante del Señor Jesús y darle gracias y toda la gloria, y aprendamos la humildad del Espíritu que apareció en forma de paloma. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio y fue bautizado, dice que descendió, ¿verdad?, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Dice que la misma humildad que hay en el Espíritu de Dios es la humildad que tiene que haber en los verdaderos creyentes. Porque no somos ni hemos sido mejores que los demás. Simplemente Dios, habiendo visto nuestras miserias, nuestras pobrezas espirituales, nuestra vida destrozada, hecho pedazos, hecha añicos, ha venido Dios con su gracia, nos ha recogido, nos ha rescatado del pozo cenagoso, de la inmundicia de nuestros pecados, y por gracia nos ha dado vida nueva. Punto número 2. Los creyentes son más ricos que los reyes. Están unidos a Jesucristo, sentados con Él en lugares celestiales. En lugares celestiales nos encontramos. Nosotros somos regenerados con Él en Cristo, con el Cristo resucitado, porque Jesucristo es nuestro verdadero Adán. Dios mostrará cuán grande es Él al derramar bondad sobre ellos por toda la eternidad. Dios va a derramar su bondad sobre sus hijos por toda la eternidad, porque nos ha concedido el privilegio de acercarnos a Él en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto es por gracia, a través de los grandes sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Si somos realmente salvos, debemos bendecir a Dios y cantar sus alabanzas en nuestras vidas. Punto número 3. Todas las naciones son una a los pies de la cruz de Cristo. A pesar de nuestra tendencia a exaltarnos a nosotros mismos y a juzgar a los otros basándonos en nuestra raza o en nuestra cultura, todos los creyentes son uno en Cristo Jesús, porque Cristo lo es todo. En Cristo hay plenitud. En Cristo no hay acepción de personas. En Jesucristo todos somos iguales porque todos hemos sido comprados con la misma sangre. Por tanto, arrepintámonos de nuestra arrogancia y acojamos los unos a los otros. Acojámonos los unos a los otros, porque somos iguales todos delante de Dios. Todos sus hijos, todos los que hemos venido en Él en arrepentimiento y fe, debemos arrepentirnos nuevamente si estamos haciendo nosotros acepción de personas o si estamos pensando o creyéndonos mejores que los demás. Recordemos que somos salvos solamente por gracia. Punto número 4. No hay lugar más dulce sobre la tierra que la iglesia cuando se congrega. Ella es el templo del Dios viviente, la morada de su Espíritu. Así que, amado creyente, ama a la iglesia.
Sirve a la iglesia y deja de quejarte de la iglesia. Ella todavía está en construcción, como lo están todos sus miembros. Hasta aquí el comentario. Solamente recordemos que la gracia de Dios ha sido sobreabundante para con nosotros, los que ahora estamos y esperamos en Cristo. Esperamos la venida de Jesucristo. Hemos sido salvos por gracia. No veíamos nada, estábamos ciegos a las cosas espirituales, pero su gracia vino sobre nuestras vidas. Nos dio un corazón nuevo. El Señor lo que hizo fue una operación espiritual, una operación invisible. Sacó de nuestro interior un corazón de piedra y puso en nuestro interior un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, un corazón que ahora está apasionado por Cristo, apasionado por las cosas de Cristo. Nos dio una vida llena de esperanza, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino el Señor y lo que hizo en nosotros fue una obra maravillosa de resurrección. Nos resucitó de entre los muertos. Como ya lo he dicho anteriormente, por supuesto que teníamos una vida física, por supuesto que íbamos y hacíamos lo que queríamos, pero espiritualmente nuestra vida, nuestra relación con Dios estaba muerta. Muchos pueden decir, es mentira porque yo sí buscaba a Dios, pero ¿cómo buscábamos a Dios? Buscábamos solamente los beneficios que Dios puede traer. Seguíamos reglas, seguíamos tradiciones, seguíamos ritos, éramos idólatras en otro tiempo y el Señor nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Y nos ha constituido un verdadero pueblo para sí. Nos ha hecho hijos suyos, nos ha hecho herederos de las promesas en Cristo Jesús. Nos ha sentado, dice las Escrituras, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Reflexionemos en todo este pasaje el día de hoy y espero que el Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra con certeza, con poder a nuestros corazones, para que nos gocemos de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor ha venido a darnos vida, para que ya no vivamos como antes vivíamos, sino que ahora podamos gozarnos de que podemos odiar y aborrecer el pecado lo mismo como lo hace nuestro amado y precioso Dios. Que Dios los bendiga, que la gracia y la paz de mi amado Señor esté con todos y con cada uno de ustedes. Nos veremos próximamente en el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga.